Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de La Historia con Wi-Fi. Un podcast de historia ecuatoriana adaptado a tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y ninguno de los dos es historiador, pero recordamos la historia de una manera diferente a la que la aprendimos en el colegio. Y esta ocasión venimos con un episodio fascinante y con una intro nueva también. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy hablaremos sobre un conflicto armado que ha formado parte de una serie de disputas territoriales entre dos países que deberían ser hermanos, como lo son Ecuador y Perú. Pero por las veces que se han peleado y por sus formas, parecieran más unos hermanos Gallagher o unos hermanos Rafael Correa, Fabricio Correa. Así de peleones y absurdos en sus motivos. Hoy estaremos hablando de una batalla que fue predecesora del endgame de este conflicto, que viniera a ser más o menos la guerra del Cenepa. Esta introducción está quedando innecesariamente larga por lo que me estoy dando cuenta, así que vamos al grano. Hoy vamos a hablar de la guerra de Paquilla, o como le dicen los peruanos, la guerra del falso Paquilla. Para el episodio de hoy debemos dejar las cosas en claro. Existirán las versiones de ambos bandos sobre este conflicto. Nosotros vamos a intentar contar ambas versiones y ustedes, la audiencia, o tú más bien, tendrás la tarea de pelearse sobre quién estuvo bien o quién estuvo mal o cuál fue el político que se lleva la culpa. Para este episodio hemos leído una extensa lista de periódicos, páginas de internet, ciertas tesis de grado y documentales. Personalmente, si yo pudiera sugerir un texto, sería el proyecto de investigación en las que se compara cómo se enseña el conflicto Ecuador-Perú en las escuelas de ambos países. Este muestra cómo cada uno de nosotros, dependiendo del lado de la frontera en el que estemos ubicados, hemos sido condicionados por los relatos nacionalistas que nos corresponden. Entre panas y patas, la imagen de las relaciones peruano-ecuatorianas en los jóvenes. Un proyecto de investigación dentro del programa ASA 1999, que tiene 4 autores extranjeros: John Griese, Ramón Ginestedt Menck, Julia Pfaffenholz y Bert Thompson. Mil disculpas si es que pronuncié algún apellido mal, pero ya pues, ¿quién les manda a ser extranjeros? Y se preguntarán, ¿por qué se peleaban los ecuatorianos y los peruanos? ¿Por ver quién hacía mejor el ceviche? ¿Si era mejor la Inca Kola o la Gallito? Si es que el ídolo era Alianza Lima, Emelec, Barcelona o Sporting Cristal. Aunque nuestros amigos Delfín, Weldy Zulka y la Tigresa del Oriente creo que llegaron a un feliz término en este conflicto. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. No sé qué tan buena resolución fue esa. Sí, capaz también discutían si era mejor Machu Picchu o Ingapirca. Ok, creo que es una discusión. No, pues Leonardo, no. Para discutir sobre la guerra de Paquilla, o del falso Paquilla, de 1981, debemos saber el contexto de la disputa territorial de Ecuador y Perú, que se remonta prácticamente a los años de la Gran Colombia, en los que el libertador Simón Bolívar intentó anexar las zonas de Tumbes y Cajamarca, ante lo que Perú respondió algo similar a «¿Que estás loco, mi llave?». Esto daría inicio a hostilidades que durarían aproximadamente 2 años, entre 1828 y 1829, que se resolverían con un apretón de manos en Guayaquil, y en el que la Gran Colombia renunciaba al deseo de anexarse a estos territorios de Tumbes, Maínas y Jaén, mientras que Perú hacía lo mismo respecto a Guayaquil. Sí, Perú quería a Guayaquil. Estuvimos muy cerca de ser peruanos. ¿Te imaginas un mundo en el que no hubiéramos escuchado al Pocho Harp gritando con tanta pasión: ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! tras el gol del Team Delgado en Lima en 2001? Pequeños destellos de hostilidad se reanudaron en 1858, 1860, 1910, 1922, siendo más ruido que otra cosa. Vaya, esos son los clásicos remembers que te pegas con tu ex. Y no está de más decir que este es el único remember histórico que vale la pena. Pero como diría el refrán, cuando el río suena, piedras trae, o aguas lleva. No sé cómo lo dice el Chapulín. En 1936, el conflicto empezó a ganar olor a sangre,
cuando de repente los vecinos peruanos decidieron invadir territorio ecuatoriano. Su ejército ocupó parte del territorio de Loja, Napo, Zamora, Pastaza. Llegó hasta Machala en la provincia del Oro y bloquearon el Golfo de Guayaquil a través de sus fuerzas marítimas. Todo esto deriva en la guerra de 1941, la batalla de Jambelí, y la posterior firma del Tratado de Río de Janeiro que le entregaba a Perú gran parte de la Amazonía ecuatoriana. Sobre este tratado tenemos un episodio, el número 2, cuando Carlos Arroyo del Río era el presidente del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Increíblemente, el tan mal llamado Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro no fue precisamente el inicio de la paz y amistad entre ambas naciones. Ecuador consideró injusto cómo se le negaron sus derechos a los terrenos entregados a Perú. Mientras tanto, los peruanos tenían ganas de seguir ganando más territorio ecuatoriano. Estuvimos, digamos que en una relativa calma hasta llegar a inicios de 1981, cuando todo se fue al carajo en Paquilla. ¿Paquilla? ¿Qué es eso? Suena a algún pan de Ambato o el pancito también del Galo Plaza Lazo. Pues Paquilla es una localidad ecuatoriana ubicada relativamente cerca de la frontera entre Ecuador y Perú. Su nombre tiene origen en el shuar Paquesh, que significa Valle Hermoso. Y bueno, pues en nombre de Paquilla casi entramos en una guerra de tintes mayores. Pero ¿por qué? Ahorita vamos a relatar la versión peruana. Esta indicaba que durante un vuelo para abastecer a patrullas fronterizas, el mayor Rubén Polanco, piloto de helicóptero, alcanzó a notar tropas ecuatorianas que se habían establecido, incluso con un puesto militar de vigilancia dentro del territorio que había sido asegurado al Perú en 1942. El mayor Polanco tenía dudas, así que se fue y regresó. Hizo otro vuelo de reconocimiento y constató que verdaderamente había infiltración ecuatoriana. Los efectivos ecuatorianos atacaron y avaliaron alevosamente al helicóptero de la aviación del Ejército del Perú, piloteado por el mayor Rubén Polanco, que con mucha pericia logró evadir las balas enemigas. El mismo mayor Polanco comprobó que también habían sido invadidos los puestos de vigilancia número 3 y 4 e inmediatamente informó a sus superiores. Astutamente, las autoridades ecuatorianas denunciaron que un helicóptero de bandera peruana había sobrevolado sus puestos de vigilancia de Paquilla y Mayaico, dejando herido a un soldado. El ataque, que no tenía ni tiene justificación ante la faz del mundo civilizado, pretendió ser explicado por el país del norte, señalando que se había realizado dentro del territorio ecuatoriano en una localidad denominada Paquilla. Todo lo que acabo de mencionar es copiado y pegado de la página web del gobierno del Perú. Esa es la versión de los hechos para nuestros vecinos del sur. No he modificado ni una sola palabra para mostrarles cuál es su versión y sigue siendo respecto a este incidente. Desde el Perú se tituló a esta disputa como la Guerra del Falso Paquilla, ya que aseguraban que las tropas ecuatorianas intentaron justificarse diciendo que se encontraban en Paquilla, cuando en realidad estaban a más de 10 kilómetros de distancia. La versión de Ecuador. Ecuador, por otro lado, aseguró que ese 22 de enero de 1981, el helicóptero peruano abrió fuego dentro del territorio ecuatoriano, sobre el destacamento de Paquilla, dejando como saldo a un militar ecuatoriano herido de gravedad. El Universo recoge lo siguiente. A las 11:30 del día de hoy, 22 de enero de 1981, un helicóptero militar peruano sobrevoló los puestos militares ecuatorianos de Mayaucu y Paquilla, en la zona de la cordillera del Cóndor. Una hora más tarde, a las 2:35, regresó al lugar y ametralló al puesto militar y a un helicóptero del ejército de Ecuador que se encontraba en tierra. Debido al ataque, resultó herido de gravedad el teniente Hugo Valencia, piloto de la Fuerza Terrestre. Esta es la nota de protesta que a las 22 horas del mismo día presentó la Cancillería de Ecuador al embajador de Perú de entonces, José Carlos Mariátegui, a quien mandó a llamar para reclamar formalmente por la agresión del ejército peruano al destacamento de Paquilla, situada en una zona no delimitada por el protocolo de Río de Janeiro, pero que para el lado peruano era un terreno no demarcado. Ecuatorianos y más hombres amantes del derecho,
que en diversas latitudes de América especialmente nos escuchan. Para el Ecuador, estas son horas las más dramáticas en los últimos años de su historia republicana. Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur, el Perú. Una agresión que se inserta en la política expansionista territorial de dicho Estado, que no se reduce a los hechos y circunstancias de la semana anterior y de la semana que estamos viviendo, sino que se remonta incluso a los años primeros de nuestra vida en libertad, cuando en 1829 el Perú agredió en aquel entonces al Estado, al departamento del sur de la Gran Colombia. Y la batalla de Tarqui de 1829 sella una expresión militar que frenó en aquel entonces los afanes expansionistas peruanos. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX, el Perú constantemente, por vías militares o actitudes diplomáticas, ha mantenido una actitud de agresión permanente a nuestro país. Y hace 40 años, en 1941, nos agredió militarmente e invadió el territorio ecuatoriano. A consecuencia de esa invasión, se nos cercenó injustamente una gran porción del territorio ecuatoriano. De allí que el hecho militar acaecido el 22 de enero de este año en uno de los destacamentos militares ecuatorianos en la cordillera del Cóndor no puede ser analizado al margen de esta permanente política peruana de agresión armada a nuestra patria, el Ecuador. Según la versión del gobierno nacional, la milicia peruana llegó a entrar hasta en 8 ocasiones a suelo tricolor, por lo que se tuvo que elevar la voz ante los organismos internacionales. El 28 de enero, cuando se esperaba el cese de las hostilidades, el ejército peruano incursionó en Paquilla realizando desde las 9 horas 8 ataques en el mismo día. Quisieron tomarse Mayaycu y Machinaza, el destacamento al mando del capitán Jorge Brito. Él y su equipo derribaron 2 helicópteros peruanos y hubo bajas de ese lado. Y si no nos crees, te dejamos un testimonio del momento. Y entró un bombardeo, 2 aviones a bombardear, y yo me quedé en el filo del río porque estaba con herido. Y el rato que salí, el conscripto Quirós había ocupado mi posición de mando. Y pasó el avión y le mató y le partió en 2, ¿no? Y eso fue para mí extremadamente duro, ¿no? Aquel día fueron derribados 2 helicópteros peruanos y se repelió al enemigo con eficacia. Del lado ecuatoriano se contabilizó en todo el conflicto 2 bajas de tropa y 18 heridos graves. Perú quería tomarse también Mayaycu y Machinaza, pero no les fue bien. El Perú se obstinó en tomarse Machinaza Alto y resultado de las acciones perdieron helicópteros, fallecieron oficiales peruanos, que eso también puso al borde del reinicio de hostilidades mucho más fuertes. El Perú siempre actúa de esta manera, siempre nos ha hecho ver como que nosotros hemos tenido toda la culpa del problema, que nosotros atacamos, que nosotros invadimos. Los bombardeos duraron desde el 28 de enero hasta el 2 de febrero. Fueron 11 intensos ataques por tierra y aire que soportó Paquilla con los mismos 52 hombres que comenzaron. No había posibilidad de traer refuerzos ni más armamento. Los peruanos creían que se enfrentaban a una tropa superior a los 400 hombres. Ellos eran 600
y habían rodeado el destacamento. El embajador Sixto Urán Ballén denunció ante el Consejo Permanente de la OEA estos graves incidentes, ante lo cual se designó una comisión que investigara esto. El 28 de enero se declaró el estado de emergencia bajo los lineamientos establecidos por la Constitución ecuatoriana, durante el aniversario 39º de la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Sí, ese protocolo de amistad y paz y todo eso, etcétera, etcétera. El 29 de enero de 1981, Ecuador ratifica la nulidad del documento. Frente a las peticiones de cese al fuego y paz por parte de los presidentes de Colombia y Venezuela, el rey de España y el Papa Juan Pablo II, el Ecuador aceptó. Perú evacuó a los civiles de la frontera y los reemplazó con militares armados, efectuando posteriormente un bombardeo con aviones de combate y helicópteros a la zona de Paquilla. Con lo que se inutilizaron las instalaciones militares del sitio. Pese a la reticencia peruana, se estableció una serie de negociaciones en el marco de la OEA de 36 horas de duración, durante la cual se pactó el cese al fuego finalmente el 5 de febrero de 1981. El entonces presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera diría lo siguiente: Soldados del Ecuador, porque en esta hora todo hombre y toda mujer ecuatoriana es un soldado de la patria, junto a aquellos soldados heroicos de Paquista y junto a los soldados heroicos de nuestros destacamentos militares en la cordillera del Congo. Aquí se ha reunido una expresión cabal del pueblo de nuestra patria. Y aquí venimos a hacer un doble juramento que no se excluye. El juramento por la paz, pero también el juramento por la dignidad nacional. Paz, sí, la queremos, paz constructiva para nuestro pueblo. Pero cuando entre la vida y la muerte se interpone la necesidad de defender la dignidad, hay que sacrificar la vida para que quede en alto el pendón de la dignidad nacional. Este es un gobierno profundamente responsable de lo que tiene en esta hora histórica del Ecuador. Finalmente, el 4 de febrero, tras 7 días de ataque intenso y bombardeo peruano, las gestiones en la OEA y la presencia de los países garantes, se consiguió el cese al fuego. Y hay algo de la guerra del Paquilla que lo seguimos reviviendo hasta el día de hoy. Algo que seguramente escucharás en cada año lectivo, que suena como esto. No. Es este vocalde, con otros fines. Era algo como esto. Sí, incluso creo que lo escuchamos hace como 20 minutos, al inicio de este episodio. Pero, ¿de qué va esto? Pues este es el himno de Paquilla. Un himno que hace que nos sintamos cada vez más orgullosos de ser ecuatorianos. O al menos, esa era la misión, en la que relata cómo varios guerreros defendieron el territorio siendo minoría ante un enemigo mucho más armado que nosotros. En total, las Fuerzas Armadas ecuatorianas afirmaron que la Fuerza Aérea Peruana realizó 107 misiones de combate y 11 bombardeos terrestres durante 3 semanas. Una vez superada la emergencia, y no la de Daddy Yankee, tras el arreglo temporal de la situación
y la conformación de una comisión de la OEA para realizar un estudio de los límites fronterizos en el sector de Paquilla, ya para el 9 de octubre, todas las actividades volvieron a la tranquilidad en Ecuador. Y yo me imagino algo como esto. Imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Y bueno, esa fue una calma, digamos, temporal, que duraría 14 años, hasta que nuevos ejercicios militares de un lado y del otro desembocaron en la famosa Guerra del Cenepa que ocurrió en 1995. Pero, ¿qué les parece si de esto mejor hablamos en un próximo episodio? Me parece sumamente curioso que en gran parte de nuestros episodios hemos hablado de esta relación querida, no tan querida, con nuestros vecinos de barrio. Fíjate, el segundo episodio, si nos duele o todavía no nos duele, el protocolo de Río de Janeiro. Hablamos sobre esto también en el episodio de la Gran Colombia. Adicionalmente, en el de Abdón Calderón. Vaya, tremenda relación con estos vecinos. Son como aquellos que no pagan las alícuotas del condominio o sacan el parlante el domingo a las 3 de la tarde y ponen una salsa choque bien poderosa que te impide concentrarte y tomarte tu descanso como Dios demanda. Y no está de más mencionar cuál es la actualidad entre el gobierno peruano y el gobierno ecuatoriano. Más allá de la inestabilidad política de estos dos países que han resumido un poco su camino, se podría decir que los lazos están sólidos. Tanto así que en factores de apagones y demás variantes desastrosas para el Ecuador, ha visto en el Perú un compañero solidario y también socio dentro del comercio. Se podría hablar también del ámbito futbolístico, donde Paolo Guerrero, el referente de la selección del RIMAC, es parte de uno de los clubes campeones como Liga de Quito de un torneo sudamericano, y nosotros le hemos hecho muy bien enviándole a nuestras queridas estrellas como Joao Rojas, Marlon de Jesús, Carlos Garcés y por ahí hasta técnicos. Pero bueno, creo que para el episodio de la Guerra del Cenepa podemos profundizar aún más estos temas. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este y otros episodios, déjanoslo saber en nuestras plataformas sociales. Y si quieres comprarnos un juego de mesa, recuerda que la Guerra del Paquilla es una de las tarjetas que forman parte del juego de la historia con Wi-Fi en cartas. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en el siguiente episodio, porque la guerra es un conato de 1000 batallas y esto apenas está empezando.